Bueno, pues ya estamos aquí, una entrevista más y bueno, a ver, hoy estoy súper emocionada. Bueno, todas las entrevistas son muy top porque tú ya sabes que yo solamente traigo gente, una que me cae bien y dos que además considero que tienen algo que aportarte para tu negocio, para tu emprendimiento. Y bueno, pues qué decirte que tengo el placer de entrevistar a una profesional que bueno, ella es extraordinaria porque ahora verás, bueno, ella es Laura Melón, que la tengo aquí conmigo. Primero de nada, Laura, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista. Y bueno, decirte que ella es abogada mercantil. Laura, tú corrígeme si hay algo que yo diga que no tal, porque al final, bueno, pues una de leyes no es su fuerte, ¿vale? Pero ella es abogada mercantil. Es experta en propiedad intelectual y derecho digital. Ojo, ahí es nada. Y es fundadora de Melón Legal. Ahí es nada también. Y su misión, ¿cuál es? Pues es proteger a los negocios digitales, o sea, a ti y a mí, ¿vale? Y ayudarnos pues a crecer con esa seguridad y esa confianza. Así que bueno, sin más dilación, bienvenida Laura, eso por un lado. Y por otra parte ya comenzamos a saco con la primera de las preguntas de la entrevista, que no puede ser otra que la de rigor, que es, ¿quién es Laura Melón? Bueno, pues muchísimas gracias, Elena. Yo encantadísima de estar aquí. Y bueno, pues la pregunta, la verdad es que ya como ya me has definido tan bien, tampoco tengo mucho más que decir, ¿no? ¿Quién es Laura Melón? Eso me parecen unas preguntas más difíciles que existen, ¿no? Como el definirte a ti mismo. A mí siempre me ha costado muchísimo. En lo personal me refiero, y en lo profesional casi un poco menos, fíjate. Entonces, bueno, en lo personal, yo creo que las personas somos tantas cosas que no te sabría decir. Además, en mi caso, esto es una chorrada, ¿eh? Pero es como una anécdota. Bueno, yo soy muy friki de saber de todo, ¿no? Y entonces me acuerdo que un día me hicieron la carta natal. Y entonces me dijeron, yo nací en luna llena y, pero para que te des cuenta, me pareció, se me abrió el mundo, porque a mí me parecía que yo era una cosa y la contraria a la vez, y me parecía súper difícil, la gente hasta que se definía y que tenía muy claro cómo era y tal. Ujú. Y en la carta natal me dijeron que yo soy Piscis, Ok. que son un poco caóticos, pero luego la luna, ¿no? Que es la contraposición, la tengo en Virgo, que son los más organizados del mundo y los más controladores. Virgo. Pues eso, pues se me pareció, digo, es que me cuadra todo. Me dijeron, es que tú eres la contradicción total. Digo, es que sí, es que me pasa eso. Qué Así que bueno. bueno, pero bueno, esto me acabo de acordar así según lo decíamos. En lo profesional, pues lo que has dicho. Al final me dedico, soy abogada, soy abogada especializada en temas mercantiles y específicamente en propiedad intelectual y derecho digital. Diciéndolo Ujú. corto y un poco más amplio, pues sería todo lo que tiene que ver con marca, derechos de autoría o derechos conexos, contratación y protección de datos, marketing digital, temas de textos legales web, que la gente es con lo que más se queda normalmente, ¿no? Y bueno, sobre todo hago este tipo de cosas y sobre todo trabajo con negocios que están en el online, o bien porque son digitales o porque se Ujú. han digitalizado. Pues Claro, porque, no sé, me viene así un poco dado. Estoy en mi salsa aquí y también entiendo que es más relevante si cabe el tema legal para este tipo de negocios, porque al final estamos en Internet, estamos expuestos a todos y tenemos la competencia de todo el mundo, ¿no? Entonces como que todo se amplifica. totalmente. Sí, sí, sí. Vale, y Laura, ¿qué te llevó a especializarte un poco en esa propiedad intelectual y el derecho digital? Pues la verdad es que, bueno, fue el gusto personal. O sea, directamente, Ok. yo cuando decidí emprender, pues dije, bueno, tengo clarísimo que si emprendo tiene que ser de algo que me guste, ¿Qué te gusta? obviamente, ¿no? Entonces yo, dentro del mundo del derecho, aunque llevo toda mi vida, y estudié la carrera con 18 y siempre he estado en el ámbito legal, en despachos, en multinacional y demás, sí que he pasado por distintas especialidades, ¿vale? Porque siempre me ha gustado todo y he tenido como muchas dudas respecto de cuál era mi lugar, puesto que te digo que me cuesta, es un poco dispersa. Entonces, justo Curiosa. Sí. Sí, sí, total. Y entonces, la propiedad intelectual, fíjate, es una cosa que prácticamente no se habla en la carrera de Derecho. Bueno, claro, yo también es verdad que hice la carrera en los 2000 y además hice un plan súper antiguo en Salamanca que era de 1953, porque había en esa época sí que había Wow. planes del año 2000, no sé qué, pero no, yo hice licenciatura y eran ese plan, o sea, eran todo asignaturas anuales
y obligatorias. Ujú. Ni optativas ni leches, como hay en otras carreras. Vale. Y la propiedad intelectual no se tocaba. Y bueno, y la protección de datos menos todavía. E incluso luego en el máster de Derecho de Empresa, y eso que era de Derecho de Empresa, lo tocamos bastante por encima. O sea que Ujú. para mí era un poco un mundo desconocido en esos primeros años y demás, y estuve pues en tema de procesal, en tema de financiero y demás. Y vino a mí, o sea, vino a mí un máster de especialización en propiedad intelectual, me salió en el móvil, no recuerdo cómo, y simplemente lo vi y me llamó la atención. Y ya está. Y entonces yo estaba ahí con la cosa de emprender o no, porque yo seguía trabajando por cuenta ajena. Ajá. Y de pronto lo vi claro, ¿sabes? No sé, o sea, fue como estas cosas que dicen, o sea, tampoco Sí, tengo que sí, darte sí. una... Sí, porque yo estaba Intuición. pensando, sí, me parecía guay, siempre me ha llamado la atención todo lo que es pues tema creatividad, soy muy curiosa en general. Ujú. Y pues oye, propiedad intelectual, ya solo la palabra intelectual, que ya como que me llamó directamente, ¿no? Claro. Y pues directamente eso, decidí especializarme en ello y Vale. luego empezar en mi emprendimiento, no por cuenta propia, ya directamente ahí, muy enfocada, sobre todo en un primer momento fue en propiedad intelectual y luego vino ya toda la parte de protección de datos que me especialicé más tarde, pero vamos, que fue de esta manera, un poco casualidad, que bueno, las casualidades dicen que no existen, así que... Sí, sí, así fue fue. natural, fue algo que, bueno, te Sí, salió, te apetecía, te llamó la atención y dijiste por aquí. Bueno, sí. sí, seguiste lo que te apetecía hacer y súper, Sí, sí, súper. sí. No, eso lo tenía claro. Digo, yo si me meto en este berenjenal de ponerme por mi cuenta, vamos, tiene que ser según mis normas y mis requerimientos, porque si no, no me pongo. ¿Sabes? Yo al final, bueno, ya estaba acomodada, solo que no estaba muy a gusto, que pensaba yo que, no sé, como que tenía que haber algo más Mm, y ya está. sí, esa zona de confort, digamos, de la que dices, vale, estoy bien porque estoy cómoda, pero sé que podría estar mejor porque hay algo más ahí que me gustaría hacer. Sí, Bueno, pues bien que hiciste. Para mí, bien que hiciste. ¿Qué quieres que te diga? sí, no me arrepiento. Estoy contenta. Nada, nada, puedes estar muy contenta y orgullosa. Vale, pues Laura, quería hacerte la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la misión, digamos, de Melón Legal y cómo se diferencia de otros despachos legales tradicionales, por decirlo de alguna manera? Es una pregunta, es que me haces preguntas difíciles, ¿eh? Porque el tema de la misión, bueno, bien sabrás, me imagino que también te haya pasado a todos los emprendedores, ¿no? Que es algo como que también como que le das muchas vueltas. Y sobre todo de cómo, porque como que lo sabes, pero cómo aterrizarlo, ¿no? Esa Sí. misión o cómo definirlo. Es encontrar las palabras muchas veces, Sí, simplemente, sí. sí, 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 sí. Entonces, bueno, empezando por el final, nunca me he considerado ni me he sentido identificada con la figura de abogado tradicional. ¿Vale? Para nada. O sea, de hecho, para mí, claro, hay mucha gente, por ejemplo, hay algunos abogados que a nada que son mínimamente diferentes a lo tradicional, como que reivindican mucho esa diferenciación. Ujú. Y pues, más estoy con una influencer de temas legales que hace mucha referencia a esto y demás. Y es que yo lo veo como algo natural que no me sale ni reivindicar la diferenciación, porque es que como que me siento tan alejada de ello que no, ni me doy cuenta, ¿sabes? Pero a Sí. la gente le choca. Luego, muchas veces cuando hablamos y cuando demás, porque efectivamente la gente tiene como esa, pues eso, esa idea, ¿no? Del abogado tradicional, de Sí. traje, de que no se le entiende nada cuando habla y demás, ¿vale? Sí, Entonces, parece que bueno, lo hacen aposta, ¿eh? También te lo digo, o sea, es que dices tú. bueno, Hay, es hay- verdad hay que algunas jergas que dices, wow. sí. Hombre, es verdad que en ciertos ámbitos, pues a la hora de presentar escritos ante la administración o en juzgados y demás, pues sí que hay mucho formalismo y bueno, entre comillas, tiene su lógica que lo haya, pero claro, no en, y menos en lo que hago yo, que sobre todo yo me centro muchísimo en tema de prevención y de asesoramiento y consultoría, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, al final mi misión, precisamente por alejarme también de lo que también veo tradicionalmente, bueno, no lo hago por alejarme, sino porque no me sale, es no ver el derecho como que todos son obligaciones que tenemos que cumplir por miedo a la que nos va a caer si no cumplimos. Sé que eso moviliza mucho, sé que es útil porque, o sea, es útil comunicar en ese sentido porque es lo que hace que nos movamos en general, no solo en el tema legal, en la vida, sino muchas veces, aunque nos digan todo lo guay que va a ser nuestra vida, si hacemos X cosas, no lo hacemos y nos movemos más por el miedo a empeorar. Y entonces entiendo la utilidad del mensaje, pero no me sale.
Entonces me gusta más pues pensar en que, y sobre todo en mi ámbito, por suerte, y también por eso lo elegí, que las leyes son una herramienta y son un impulsor. Entonces, mi misión o mi propósito es, pues es eso, es ayudar e impulsar realmente, entiendo, el crecimiento o la innovación de las empresas a través de mi, en este caso, de mi asesoramiento, de mi ayuda o de mi acompañamiento, haciéndoles entender, pues eso, que cumplir las leyes, aparte de darles tranquilidad, muchas veces no es solo cumplir las leyes, hay muchas leyes que no son de obligatorio cumplimiento, sino que realmente son una herramienta para tener una protección extra, eso a nivel de este privado, mercantil, para tener una protección extra, en este caso, de tus negocios. Entonces, me gusta ver el tema del derecho como una herramienta y algo positivo en lo que se sostiene todo lo que hacemos en el día a día del negocio. Claro, que Entonces, bueno, me podemos gusta más utilizar ese en enfoque más nuestro optimista. beneficio. Sí, efectivamente. Claro, claro. Eso me ha gustado, eso que has comentado, porque es cierto que yo lo veo muchísimo. Todos, bueno, la gran mayoría, no vamos a decir todos, pero todas las figuras así que vemos, o por lo menos yo, de abogados en redes, es todo miedo, 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 o sea, vender desde el miedo. Que sí, como tú has dicho, hay dos formas, digamos, más tops, ¿no? Digamos, de vender, que una es el miedo, ¿no? Y la otra es ponerte todos aquellos, o sea, todo aquel imaginario de cosas buenas o de esa vida, ¿no? Que podrías tener si hicieras X cosa, ¿no? Yo siempre tiro más por la segunda porque a mí lo del miedo es como que, bueno, la verdad, no me gusta. Y luego es eso, sí que es verdad que en este sector en concreto siempre es como que van más por ahí, ¿no? Y al final es como que muchas veces yo veo gente que hace según qué acciones de tema legal, básicamente porque está ganando en plata acojonada. O sea, es como, Mm. no, porque me puedan hacer tal. Y como tú bien has dicho, ¿no? Al final está muy, muy interesante lo que has comentado, porque al final si lo vemos como una herramienta que nos puede ayudar y que es en nuestro beneficio, mucho mejor que de la otra forma. Sí. Pues sí, pues sí. Las normas en principio, luego el problema en general, digo, las normas en general están pensadas para eso, para beneficiarnos y para protegernos. Lo que pasa es que efectivamente es verdad que cuando hay una contraposición de intereses o a veces a la hora de aplicarlas, utilizarlas, no se plantea bien. Estoy pensando en lo que estamos pensando un poco todos, ¿no? A nivel más macro. No, porque al decir esto como que choca, ¿no? Con todo lo que todos sabemos de todas las normas de tema impositivo, fiscal, burocracia, etcétera. Eso es cierto que está mal planteado, pero la esencia, bueno, la Constitución, al final, lo que hace la Constitución es declarar los derechos que tenemos y luego el problema es que no se desarrollan, muchos no se pueden desarrollar, no se pueden hacer en la práctica, pero bueno, esa es la finalidad realmente, o sea, Ujú. que la gente conviva y que sea respetada y que pueda vivir feliz, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, pues me quedo con esa esencia que tienen las normas realmente. Guay, guay, me gusta más así, mucho más así. Vale, ¿qué significa, Laura, que esto lo vi en tu página web, para ti seguir tus propias normas? ¿Y cómo lo aplicas también esto en tu vida y en tu trabajo? Claro, al final hablamos de legalidad, entonces seguir tus propias normas es como que... ¿eh? Bueno, al final es un poco como una especie de juego de palabras, ¿cierta? Pues un poco como lo de melón legal, ¿no? Yo me he apellido Melón, pues el típico tema, ¿no? De abro un melón, Muy y guay en eso, tema ¿eh? de Muy legalidad se buena. abren muchos melones. Y luego también sí que tengo en la web y lo utilizo a veces el tema de tu negocio, tus normas, igual que tu vida también, tus normas, ¿no? Pero bueno, tu Mm, negocio, tus normas, sobre todo yo hablando de legalidad, por lo que te acabo de decir también, porque la gente no lo sabe, no sé para pensarlo, pero efectivamente hay normas que sí, que son como son y las tienes que cumplir, pero hay otras que no, que utilizas tú según te conviene, entonces al final las haces tuyas, ¿vale? mm. De alguna manera. Y me gusta también por la esencia y por lo que yo apliqué, como digo, cuando inicié el emprendimiento, que era crear un negocio a la medida de la vida que yo ya tenía y dentro de lo posible, claro, luego ya sabemos que al final siempre hay que hacer concesiones y sacrificios para seguir con el emprendimiento, trabajar cuando, pese a que dices que solo vas, yo por ejemplo, solo trabajo por las mañanas oficialmente, que es cuando los niños están en el cole, porque yo tengo dos niños pequeños, y por las tardes no trabajo. Bueno, esto es la idea En principal, la no es lo que teoría, ¿no? intento, desde luego,
pero al final, pues es verdad, cuando hay pues picos más grandes, pues hay que trabajar. Yo intento que no, intento trabajar por las noches, soy bastante fan de trabajar por las noches, pero Sí, bueno, al final es esto, de tus normas dentro de lo posible y tenemos más margen muchas veces de lo que pensamos, pues hacer las cosas según lo que nos hace felices al final. Entonces, además, la gente que monta negocios, en principio, luego pueden pasar muchas cosas, pero la inmensa mayoría lo hacen para eso, para ser más felices, para sentirse más realizados, para estar más satisfechos de, pues, de lo que hacen con el tiempo que tienen en la vida. Y creo pues eso, que la esencia debe ser esta, adaptar dentro de lo posible pues esas normas que tenemos, ese repertorio, a lo que más nos beneficia y ver la mejor estrategia para nuestro caso. Entonces, en ese sentido, que sean hacer nuestras esas normas. súper, me encanta. De verdad que sí, no puedo estar más de acuerdo contigo. Me ha encantado la explicación. Vale, Laura, muchas emprendedoras sí que es verdad que desconocen todo lo que son esas implicaciones legales, digamos, en los negocios digitales. Entonces, coméntanos un poquito por qué es crucial contar con esa estrategia, digamos, legal desde el comienzo, desde el principio. Bueno, me parece importante sobre todo porque yo creo, y realmente si lo piensas, nos damos cuenta todos también en la vida, o muchos y mil, ¿no? En el negocio y en la vida, porque al final es lo mismo. Todo lo que hacemos, de alguna manera, hay alguna norma, como digo, bueno, nos obliga o que nos protege. Y en el negocio pasa igual, o sea, todo lo que tú haces en un negocio hay una norma detrás, de alguna manera. O sea, cuando tú sales, cuando te pones tu nombre y te presentas y te identificas de una manera determinada en el mercado ya directamente, pueden ya pasar cosas desde ese mismo momento, porque haya una marca registrada que sea igual o similar a la que tú estás utilizando y tú no la hayas registrado y en consecuencia luego te prohíban utilizarla. O cuando creas contenidos pues, que otra persona, cómo protegerlos para que otra persona no lo pueda utilizar, o cuando sales a hacer marketing y a captar datos de clientes tienes también que cumplir, en ese caso obligatoriamente, unas normas que son garantía para el cliente, pero de informarle de lo que vas a hacer con sus datos. O sea, al final, cualquier cosa que haces, siempre hay una norma detrás. Y como decíamos antes, esto se amplifica mucho. O sea, la existencia es la misma, pero los beneficios y los riesgos se amplifican mucho cuando además estás en el entorno digital, pues por esto, porque la exposición es mayor y al final, en tema de incumplimiento de normas, aunque la gente hace mucho énfasis en esto de las multas y de las sanciones, a mí me parece, para un negocio y pensando a largo plazo, me parece mucho más importante y mucho más problemático y delicado los problemas que te puede traer no cumplir una norma en cuanto a falta de confianza, crisis de reputación, Ujú, etcétera, más que la multa puntual que te puedan poner. Que bueno, ujú, que efectivamente habría que ver el caso y demás, pero bueno, que al final es eso, estás ahí, te estás muy expuesto en Internet y compites con mucha gente, entonces me parece como más importante estar protegido en ese sentido, ¿vale? claro. Y pues bueno, al final es eso, que cuando tú inicias un negocio, pues al menos tener en cuenta o tener el conocimiento mínimo de qué normas existen, qué cosas así a grandes rasgos, Ujú, y pensar que siempre va a haber una norma que te va a ayudar o te va a obligar, pero bueno, de alguna manera también te va a acabar ayudando el cumplirla. claro. No, no, totalmente, totalmente. Aparte de lo que dices tú, al final sacamos también beneficio de ello. Así que, Sí, 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 pero es una forma de protección total, sobre todo más en tema de marca y de propiedad intelectual o de contratos, porque los contratos a veces son obligatorios, pero a veces no, por escrito, me refiero. Entonces, bueno, sí, la gran obligación es Hacienda y es protección de datos, esas son obligaciones impepinables, sí o sí, pero bueno, que también nos ayudan para dar más confianza a los clientes, para mejorar procesos, para muchas cosas. Y luego las otras áreas de las que normalmente yo me encargo, pues es protección 100% y ya no solo protección, sino también si tú pones algo en valor, también le sacas más rentabilidad económica o puedes sacársela en un futuro. claro. Sí, 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 totalmente. Vale, ¿cómo puede entonces, Laura, la legalidad convertirse, aunque bueno, ya lo estamos intuyendo un poquito, convertirse también en esa aliada, digamos, para impulsar nuestro negocio en lugar de ser vista un poco también, pues eso, como un obstáculo, ¿no? Como a veces lo planteamos. Pues bueno, como he apuntado, pero concretando un poco más, que muchas veces se entienden mucho mejor las cosas cuando se concretan y cuando se ponen ejemplos, Ujú, pues al final aliada sobre todo va a ser en esto, en que cuando tú salgas al mundo
de una determinada manera, con un signo que te identifique y que te diferencie de la competencia, que puedas tener la exclusividad de ese signo, claro, porque si no, si otra persona pudiera llamarse de la misma manera que tú, podría al final aprovecharse de tu reputación y quitarte clientes, al final, o sea, diciéndolo de forma clara, ¿no? Entonces, para eso hay Claro. una herramienta, que es el registro de marca, que ahí sí que es obligatorio registrarlo, que hace que tú tengas la exclusividad y que legalmente te puedas dirigir a esa persona e impedirle que use una marca igual o incluso similar a la tuya, o sea, una marca en el sentido de que cree confusión para el público de tu marca, Ujú. que el público entienda que, pues eso, que no hay otra empresa que de alguna manera se confunda o esté asociada contigo. Entonces, eso lo Ajá. tienes que hacer, por ejemplo, a través de registro de marca. Cuando tú creas contenidos o directamente contenidos ya sea que formen parte del producto o servicio o contenidos promocionales de los productos o los servicios que creas, normalmente también hay una forma de protegerlos. En Ujú. el mundo online que, bueno, podríamos hablar dentro de producto. Si tiene una aplicación técnica industrial, pues estaría en el mundo de las patentes. La apariencia de los productos se puede proteger a través de los diseños industriales y lo que es el propio contenido original, que podría ser pues, los propios materiales que creas, por ejemplo, para un servicio o un infoproducto, pues todo eso se protege por propiedad intelectual. Claro. Algunos de estos derechos hace falta registrarlos, pero lo que hacen es eso, otorgarte exclusividad. Algunos hace falta registrarlos, la marca, los diseños, las patentes, y otros no hace falta registrarlos. Los tienes por el mero hecho de haberlos creado, que es el tema de Mm. la propiedad intelectual y sobre todo pues, de los contenidos o de las creaciones originales. Y bueno, la ley de propiedad intelectual es como el sumum de ley poderosa en el sentido de que lo único que hace todo el rato es darle todo el poder a la persona que crea algo, claro, para decidir sobre eso que crea y Claro. ver hasta qué punto permite a otros utilizarlo, pero bueno, con el máximo detalle, pues se puede modular muchísimo según tus Sí. intereses, o luego pues crear licencias y a partir de esas licencias obtener pues rendimiento económico y demás, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la marca de propiedad intelectual es como muy evidente. Luego, cuando captamos datos, cuando hacemos marketing, ahí también siempre va a haber parte de contenido, como digo, y va a estar la parte de captación de datos. Ahí normalmente sí que lo relacionamos más con la obligación del RGPD, de los textos legales web, pero bueno, al final también es una herramienta en el sentido de que nos obliga a tener sistemas y a tener procesos a la hora de cómo recoger esos datos, cómo tratarlos, cómo almacenarlos, etcétera. O sea, también nos ayuda a ordenar, nos obliga, pero bueno, es una forma también, ¿no? De ordenar muchas partes del negocio. Ujú. Pasa igual con los contratos. Los contratos también muchas veces cuando te pones a redactar un contrato para clientes o para colaboradores, te planteas muchas cosas que a lo mejor ni siquiera te has planteado hasta ahora. Claro, cuando tienes Sí, es como todo, cuando tienes que escribir algo ya en papel, ya las cosas dejan de estar ahí en el limbo, en el aire, ¿no? sí, Y sí, ya sí. te obliga a clarificar mucho. Y al final también es una garantía los contratos, porque lo que sirven sobre todo desde mi punto de vista es para manejar expectativas. O sea, no hay peor cosa que tengas, por ejemplo, un cliente y que él tenga unas expectativas y no las cumplas. Yo creo que es lo peor que te puede pasar, incluso aunque tu servicio sea bueno, pero Ujú. si al final él ha entendido que va a recibir una cosa que no recibe, aunque lo que reciba sea bueno, como ya desde esa comparación, desde esa idea que les ha hecho, pues directamente ya puede suponer pues, que no te recomiende o te recomiende mal o Claro. tener problemas con él, porque al final pues, en los negocios hay mucho tema, como en la vida, de emociones. Entonces, si tú te sientes de alguna manera, pues como, o sea, estafado, no me sale otra palabra, no, no estafado obviamente, pero en el sentido de yo creía que iba a pasar una cosa que no ha pasado, Claro. pues al final eso también crea una desconfianza, al final ya estás como de otra manera, ¿no? Ujú. Y puede hacer pues que la relación tenga sus fricciones y demás. Entonces yo creo que siempre es importante, dentro de lo posible, ser lo más claros desde el inicio, o sea, para mí la información nunca sobra. Ya sé No, que hay que tener cuidado porque es verdad que cuando das mucha información la gente se abruma, pero yo prefiero pecar de que esa información esté a que no esté y haya ambigüedades o no sepas muy bien por dónde tirar. sí, sí, sí. No, es por pura tranquilidad, vamos. Sí, 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 pero vamos, tranquilidad para ti, tranquilidad, por ejemplo, en tema de contratos para el cliente. O sea, que Claro. es que al final es un win-win total. Sí, 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 absolutamente. Vale, y en cuanto al tema de la propiedad intelectual,
¿Qué aspectos esenciales deben proteger, digamos, o sea, nosotras las emprendedoras, las marcas, los diseños, esos contenidos? Bueno, pues en propiedad intelectual, sobre todo lo más relevante es, bueno, dice la ley, que cualquier creación original, en el sentido de propia y no copiada, Ujú, aquí depende del tipo de producto, puede haber una interpretación, porque en principio ahora se entiende que es propia no copiada, aunque también tradicionalmente se ha exigido como que haya una impronta, de alguna forma que se vea la personalidad de quien lo crea en la obra, pero esto sobre todo está más vinculado a obras artísticas. Pero al final, cualquier tipo de creación propia, como digo, humana, esto es un detalle ujú. importante, que la gente tiene muchas dudas con el tema de la inteligencia artificial. La Sí, inteligencia artificial, por definición, en España y en prácticamente todos los países del mundo, no puede tener derechos de autor porque no es humana, es ajá. artificial. Entonces, cualquier obra original humana, en el momento y plasmada en un soporte, en el momento en que tú escribes algo, deja de ser una idea y pasa a estar plasmado, aunque no lo compartas con el mundo, tú ya en ese momento ya adquieres unos derechos sin Ujú, necesidad de registro. Entonces, lo que digo, sobre todo en tema de servicios materiales, metodologías, que es una pregunta como muy típica el tema de tengo una metodología, ahí hay que andar con cuidado en cuanto a esta distinción entre las ideas no se protegen, pero lo que plasmas en el soporte, en la forma en la que tú lo plasmas, sí. Entonces, pues hay que jugar un poco ahí, ¿no? Porque la metodología al final es como un concepto que tú desarrollas de alguna manera, ¿no? Entonces tú no puedes impedir que otras personas tengan la misma idea que tú, claro. inclusive no puedes prohibir, por eso es verdad que la propiedad intelectual es un terreno donde cabe más la interpretación. Inclusive Ujú, tú no puedes prohibir que a otra persona se le ocurra lo mismo que tú y desarrolle lo mismo que tú, siempre y cuando no te haya copiado. Que hay que habrá que ver pues, un tema de prueba, del caso concreto, ¿no? Pero bueno, en principio, la parte buena que tiene la propiedad intelectual es esto, que no te hace falta nada, que tú con el hecho de haber creado algo propio ya tienes unos derechos de exclusiva, no te hace falta un registro como sí que te pasa con la marca, ¿vale? ok. Es muy habitual registrarlo, pero es una prueba de la autoría, es un refuerzo al final, pero Ujú. no es realmente obligatorio. Entonces, me he ido un poco, no sé si te estoy contestando a la No, no, pregunta, no, porque has me está cambiado. encantando. Sí, 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 me gusta, me gusta. Pero bueno, eso, básicamente, el tema de propiedad intelectual, pensar eso, ¿vale? Cualquier cosa que creamos que sea nuestra propia, tenemos una exclusividad sobre ella. Claro, Además, la propiedad intelectual es muy curiosa porque mientras que la propiedad normal, la propiedad material, tú tienes una cosa física, tienes un edificio, cuando tú lo vendes, pues deja de ser tuyo. claro. Lo que tú has creado, la obra siempre es tuya. Incluso aunque tú la vendieras, imagínate, pues bueno, esto sería más en tema de producto, ¿no? O imagínate pues una obra, porque es lo más habitual, lo que se ve más claro, no lo más habitual. Si tú la vendes, lo que estás haciendo es vender el soporte, pero la obra, como tal, realmente siempre es tuya como autor. Lo que estás haciendo realmente, la persona que la compra adquiere un derecho de uso de esa Claro. obra, pero la obra Tienes el siempre va a ser derecho tuya, de... de utilizarla según diga el autor. Pero el autor siempre va a ser el autor. El autor siempre tiene que ser reconocido como autor de eso que ha creado, aunque ya no lo explote él mismo, ni siquiera, pero siempre tiene que ser reconocido. Por eso, porque se entiende que las obras son como algo muy personal, lo que acabamos de decir, como de alguna manera, claro, es algo muy tuyo, porque lo creas tú Sí, sí, sí. y de alguna forma expresa lo que tú eres o tu forma de entender las cosas o de razonar o demás. Y entonces, pues es un derecho especial por eso, porque al final siempre lo que tú creas siempre va a ser tuyo, ¿no? Entonces, bueno, me parece curioso y me parece interesante y me parece muy desconocido también el tema de la propiedad intelectual, la verdad, y es una gran herramienta que tenemos. Es verdad que luego Que en lo la es. práctica, ¿no? A veces no es tan fácil hacerla valer, pero en potencia, desde luego, es brutal. Sí, sí que lo es, sí que lo es. Sí, bueno, mira, la gente que escribe libros o quien compone Sí, una canción o... Claro, o sea, por eso supuesto, tiene que por estar supuesto. protegido. O sea que... Bueno, María Carey, esa mujer que la he visto el otro día en la tele, esa mujer es rica solo por una canción y por Eh, todos los derechos que cobra cada Navidad con la claro. de, ay, Sí, ¿cómo se sí, llama? sí. La de todo lo que quiere en Navidad hacer es tú, ¿no? O exactamente Sí, no sé cómo sí, es. sí. Pero tú date cuenta del rendimiento que le ha sacado esa mujer a una obra. Que, bueno, en este caso no sé si está compuesta por ella, porque en tema musical entra en juego muchas cosas, porque está la composición, está el intérprete y Sí. demás. Pero vamos, ya te digo que esa mujer lo que tendrá solo por la canción esta que... Un imperio por una canción, ¿no? Sí, 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 sí. Total, total.
Vale, en cuanto al tema de la protección de datos, Laura, ¿qué es lo mínimo, digamos, que un negocio digital debe cumplir para evitar sanciones? Cualquier emprendedora que nos esté viendo ahora mismo, por ejemplo, ¿qué le dirías como mínimos? Pues ya la pregunta ya tiene chicha en el sentido de que realmente la propiedad, sobre la protección de datos, perdona, yo casi diría que los mínimos son los máximos también. Es decir, aunque la Sabía que me gente... ibas a decir eso, no sé por qué. ¿Sí? Pues sí, pues lo digo sobre todo porque hay muchísima confusión o identificación entre cumplir con el RGPD y con la normativa de protección de datos y tener los textos legales de la web. O sea, es como que se identifican estas dos cosas. Y entonces la gente podría entender como mínimo en tener esos textos legales de la web. Pero es una parte, no es el mínimo, es una parte del todo y el todo es obligatorio igual. Entonces, por eso diría que al final se trata de cumplir unas obligaciones que irán en función del tipo de tratamiento de datos que haces, es decir, de los datos que tú pides, datos personales, de personas físicas, que tú pides y cómo los manejas, pues Ujú, tendrás que adecuar unas obligaciones que son comunes a todas las empresas a tu situación personal, que básicamente esto, traduciéndolo, significaría que tú tienes que documentar, hacer como un análisis y documentarlo, ¿vale? Porque luego, antes, por ejemplo, sí que tenías que redactar cierta documentación y depositarla ante la Agencia Española de Protección de Datos. Pero cuando surgió el Reglamento General de Protección de Datos, que es del año 2018, esto dejó de ser así. Tú no tienes que presentar nada en la agencia, como por ejemplo tienes que hacer con Hacienda cuando presentas las declaraciones trimestrales, ¿no? Tú no haces nada, solo que en el momento en el que la agencia considere, y cuando estás en Internet, pues es cierto que ya con la página web, eso sí que es verdad que es un escaparate y es donde la gente puede ver muy fácil, ¿no? Si por lo menos mínimamente en el sentido de lo que ven cumples, pues cuando la Agencia Española de Protección de Datos lo considere, puede directamente pues, hacer una inspección y reclamarte que tú acredites que estás cumpliendo con la ley. Entonces, el cumplir con esa ley básicamente sería documentar qué haces con los datos personales que tú recoges, desde que los recoges hasta que los eliminas, viendo qué posibles riesgos existen para esos datos, riesgos en el sentido de que esos datos personales, que al final son de clientes, de proveedores, de potenciales clientes, sean accesibles a terceros no autorizados o sean robados, en tema de una brecha de seguridad, etcétera, se pierdan o sean destruidos de forma accidental. Al final, ¿no? Esos serían como los grandes riesgos para esos datos personales, para esa información personal. Entonces, tú tienes que documentar cómo recoges esos datos, cómo los conservas y cómo los eliminas, qué pasa en el ciclo de vida de esos datos. Eso se recoge en un documento que tú simplemente tienes que tener hecho y actualizado conforme, porque bueno, al final los negocios cambian y a lo mejor empezamos a recoger datos por otros sistemas, por otros formularios de web o por, yo qué sé, pues un lanzamiento de una campaña, de un evento gratuito y lo recogemos de otra manera, o tenemos proveedores que tienen acceso a esos datos diferentes, en un momento son unos, en otros son otros, o cedemos esos datos a un tercero por un acuerdo y en ese caso también tenemos que, aparte de documentarlo, diríamos que las obligaciones principales siempre son documentar esto, en lo que se llama un análisis de riesgos de tratamiento y un documento de seguridad, tienen que estar documentadas también las medidas de seguridad que tenemos que tener para proteger esos datos. El RGPD y la ley orgánica no dicen qué medidas de seguridad tenemos que llevar a cabo, sino que las debemos establecer en función de esos riesgos que existen para mitigar los riesgos y ujú. documentarlas. Y las que documentemos, cumplirlas. ¿Vale? O sea, el RGPD dice, mira, que yo aquí te pongo la ley y luego tú te apañas. Claro. ¿Vale? Sí, sí, sí. Te lo Entonces, organizas como tú quieras, pero hazlo. sí, pero cumpliendo. Al final el RGPD es bastante sencillo en el sentido de que todo se basa en lo mismo. O sea, en unos principios, que además vienen creo que es en el artículo 5 del RGPD, que al final simplemente es la idea de que tú cuando recojas datos, los recojas para algo Mm, y que siempre informes al titular de esos datos de lo que va a ocurrir con ellos, ¿vale? Entonces claro. simplemente es recoger datos que te hagan falta para cumplir la finalidad, esa finalidad decírsela al titular cuál es, que sea legal, o sea que dentro de esa finalidad haya una justificación legal para hacerlo, y Ujú, luego lo que no vayas a utilizar que lo elimines. claro. Que no lo tengas durante más tiempo del necesario. ¿Por qué? Pues porque todo lo que tú tengas sin que cumpla una finalidad, lo único que estás haciendo es exponerlo a un riesgo evitable porque no te hace falta y al final, tú simplemente por el hecho de tenerlo, pues puede venir una brecha de seguridad y lo que digo, pues que otra persona tenga acceso a esa información. O sea, básicamente se trata de esto siempre, de proteger esos datos y siempre informar
al titular de esos datos de lo que estás haciendo con ellos, porque se considera que la información personal es un derecho fundamental, realmente recogido en la Constitución también, ¿vale? Claro, Entonces, básicamente tampoco tiene como mucha complejidad lo que es la esencia. Se trata de esto, de tener documentadas ciertas cosas que sí que te van a pedir, de tener contratos pues, con proveedores, sobre todo cuando tienen acceso a datos, que tengas contratos específicos con ellos en los que ellos se comprometen a tratar bien esos datos, a no utilizarlos para otras cosas y a tener medidas de seguridad. Y sobre todo el tema de informar. Siempre hay que informar y en algunos casos, a mayores, además de informar, hay que pedir el famoso consentimiento. Pero el claro. famoso consentimiento no es siempre, es en algunos casos. Lo que pasa es que, bueno, pues como siempre hay que informar, a veces se confunde el recoger la prueba de que te estoy informando, esas típicas Mm, casillas de la web, con el consentimiento puro y duro a nivel legal, ¿no? claro, Pero bueno, al final sería esto y como digo, los mínimos son los máximos. Esa parte de documentación interna, medidas de seguridad, acreditación de cumplimiento y la parte de información del titular. Sean como los dos grandes bloques. ok. Bueno, si tú que estás ahí detrás, pues te ha quedado alguna duda, pues nada, le preguntas a Laura, pero vamos, Bueno, espero que se haya entendido, pero bueno, o sea, quiero me ha decir, quedado clarito, sí, he dicho para que mí es ha quedado facilísimo y la clarito. gente dirá, sí, sí, facilísimo, como cuando yo oigo hablar de temas fiscales o de temas informáticos, facilísimo. Pero bueno, que no, Bueno, que realmente, para dudas, realmente, como yo siempre digo, en los comentarios se puede poner o escribirlo a la gente o directamente a ti también sí, sí, puede, sí, sí, que sin siempre. problema, sin problema. Vale, Laura, vamos a la parte, digamos, contratos con clientes y proveedores, ¿vale? Sí. ¿Qué elementos dirías tú que son imprescindibles para evitarnos esos conflictos? Pues bueno, más o menos en cualquier contrato podríamos ver como elementos comunes, ¿no? Y que más o menos todos habremos visto en algunos más, en algunos contratos más cortos, más elementales, menos o más, pero bueno, al final siempre se trata de explicar cuál es el objeto del contrato, cuál es el negocio, Ujú, cuáles son las obligaciones para las partes, ujú, cómo va a ser el proceso de trabajo siempre y cuando sea posible, y dentro del proceso la duración, cuánto va a durar, importante, cuándo va a terminar o qué pasa si termina antes de tiempo, qué consecuencias va a tener, por qué motivos puede terminar antes de tiempo y qué consecuencias va a tener según el motivo que se trate. Sobre todo estamos hablando a nivel de qué pasa con lo que ya ha recibido una parte y lo que ha recibido otra y lo que queda pendiente de recibir. O sea, cómo se va a equilibrar esa situación si se tiene que terminar la relación antes de tiempo, ¿no? claro. Y luego también será importante hablar de la propiedad intelectual, normalmente está muy, muy ligada también al tema de contrato, porque la propiedad intelectual, como digo, es un derecho muy gordo, pero a veces difícil de ejecutar. Pero la forma más fácil es precisamente que tenerlo en un contrato y que ya directamente ambas partes lo hayan acordado de esta forma. Siempre hay algún tipo de cesión de propiedad intelectual en el momento en el que, bueno, no siempre, pero casi siempre en el momento en el que hay algún tipo de transmisión de contenido de material de conocimiento. También será importante hablar de la confidencialidad. Si no hablamos, esto sí que la gente lo tiene más. De hecho, mucha gente asocia tener un contrato con un acuerdo de confidencialidad. Ujú, La confidencialidad es una parte, pero es una parte importante porque no hay una ley que declare algo confidencial si no lo dices tú en un contrato. Por ejemplo, la propiedad intelectual hay una ley que reconoce unos derechos, aunque tú no lo digas en el contrato, la ley va a estar por encima y en caso de que no esté indicado expresamente qué usos cedes de un contenido, por ejemplo, la ley ya establece por defecto unos mínimos. Es una cosa guay de la propiedad intelectual. Pero la confidencialidad, es decir, el tema de que la obligación de que la otra persona no divulgue información relevante de tu negocio, que no tiene por qué ser tema de información personal, sino pues en know-how, o sea, la forma en la que tú trabajas, tus procesos, tu información económica, etcétera, eso tiene que existir en el contrato y que la otra persona firme y acuerde y se comprometa a que sea confidencial. claro. Y luego, pues bueno, podríamos hablar de más cosas, pero tema de subcontratación, tema de protección de datos, por supuesto. ¿Qué pasa si hay algún tipo de problema? ¿Cómo se va a resolver ese conflicto? Sí, porque no todo es irte a un juzgado. En el caso de las malas existen otras figuras alternativas, como es la mediación, que supone el que tú vas a un tercero y ese tercero no decide, pero de alguna forma facilita que las dos partes lleguen a un acuerdo o Ujú, el arbitraje, que ese tercero, el sí, árbitro sí que decide y eso luego se puede convertir en un documento con fuerza de ser ejecutado en un procedimiento judicial, etcétera. Entonces, esos serían como los elementos comunes que podríamos hablar en cualquier contrato. Pero yo diría que con tema de clientes es muy, muy importante por el tema de manejar expectativas, hasta dónde llegan las tareas de cada parte claro. y muy importante también, sobre todo delicado, qué pasa si el contrato se rompe antes de tiempo. Ujú, Diría que eso es como lo más,
diría a priori lo más relevante, y la propiedad intelectual depende del tipo de contrato, pero muchas veces también es muy relevante. Y luego en tema de proveedores, con proveedores, sobre todo cuando son colaboradores, me parece muy relevante la parte de confidencialidad y muy relevante la parte de exclusividad o no exclusividad y competencia, bueno, en este caso no competencia, es decir, que la persona, el colaborador, se comprometa a no quedarse con tus clientes, básicamente, o con tus potenciales clientes, u ofrecerles servicios para hacer práctica competencia, o el tema de la exclusividad, hasta qué punto ese colaborador debe de solo trabajar contigo o con otros, o hasta qué punto el colaborador a su vez puede subcontratar a otros o no. Entonces, Claro. eso habría que indicarlo en el contrato. Es que al final son un montón de cosas que hasta que no te pones en ello, o sea, madre mía, es como, venga, a ver, y ahora qué posibles, además empiezas a pensar en posibles escenarios, ¿no? De, Claro, vale, ¿y ahora qué pasa sí, si yo quiero que esto no, tal? claro. Bien, por Pues eso todo tiene que ser así. eso es lo guay, y es mucho de co-creación al final el tema de los contratos, porque yo normalmente propongo unas cosas, pero siempre empiezo, o sea, yo en las reuniones siempre prefiero que me cuenten qué es lo que hacen, cuáles son sus preocupaciones y Claro, demás, y luego ya las cosas que no se hayan tratado, pues ponerlas encima de la mesa y, sí, pues tal. Entonces, bueno, al final, claro, muchas veces los contratos es un tema que normalmente no es algo que se suele redactar justo antes de lanzar el servicio. Porque a veces tampoco es útil, por supuesto, de ciertas cosas, pero luego habría que actualizarlo sí o sí, porque es que tú cuando haces un servicio seguro que va a cambiar. Y es lo que seguro te que iba a con, decir. que con pues, una experiencia y con prestar ese servicio a clientes vas a ir puliendo cosas. Y cada Claro, vez que haya un problema con un cliente vas a querer luego añadirlo al contrato para evitarte que te vuelva a suceder. total. Me ha pasado. Entonces, pues, claro, pues al final es un elemento muy vivo el tema del contrato, pero muy guay también en el sentido de que a priori, sobre todo entre profesionales, rige la libertad de las partes. Y se dice que lo pactado de forma privada tiene la fuerza de ley entre las partes contratantes, ¿vale? Ujú. Entonces, pues da mucho margen a, pues eso, y luego a la negociación, claro, que muchas veces no es solo que tú tengas el contrato, dependerá, ¿no?, del tipo de servicios, cómo lo haces, a qué tipo de clientes tienes, que tú lo plantees como este es el contrato, fírmamelo, o que podáis negociar, sobre todo pues, normalmente en proyectos más grandes y demás. Pero bueno, es muy interesante porque ahí sí que es una herramienta muy, muy grande, como digo, que es herramienta Muy buena. y que no es obligación. Luego es verdad que cuando los clientes son consumidores, ahí sí que tiene que haber un contenido mínimo por ley, ¿vale? Ujú. Pero que bueno, al final se refiere a en qué consiste el producto o servicio que tú vendes, cuál es el proceso de contratación, cuál es la forma de pago y el tema de impuestos, que quede muy claro si hay impuestos o no, si están incluidos o no están incluidos. Claro, Y luego un melón, en caso de consumidores, cuando vendemos online, es el tema del desistimiento, que claro. me imagino que a todos nos suena, pero a veces se confunde mucho el desistimiento con la garantía, porque no es exactamente lo mismo. El desistimiento es una cosa muy concreta. Bueno, yo me enrollo, te cuento, ¿no? Sí, tira, tira. El asistimiento es una cosa muy concreta que dice que el consumidor que compra a distancia, no en todos los casos, si fuera presencial no aplicaría, o no aplicaría, bueno, depende, podría aplicar, pero no por ley en todo caso, pues dice que el consumidor se puede echar atrás, cambiar de opinión en 14 días naturales y pedir la Ujú. devolución del dinero. Esto siempre hay que indicarlo en el contrato, el tema del desistimiento. Lo que ocurre es que a veces el desistimiento no aplica, porque hay excepciones. Todas las normas tienen su excepción. Entonces, siempre hay que informar de que existe esta norma y en el caso de que no aplique, informar de por qué no aplica, de cuál es la Claro, excepción que concurre en ese caso. Por ejemplo, muy típico tema de contenidos digitales. Cuando la persona tiene acceso a los contenidos digitales, ya no aplica, ya deja de aplicar el desistimiento. Pero tienes la obligación de informarlo en todo caso, porque si no informas, harías que sí que aplique y que aplique, por ejemplo, durante un año, dice la ley, en vez de 14 días. entiendo, sí. Entonces, pues bueno, sí que con consumidores sí que hay que tener más cuidado y no hay una cierta libertad, pero no hay tanta libertad, obviamente, como cuando se trata de un acuerdo entre profesionales en el que, pues eso, sí que se permiten otras licencias siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Claro, claro, claro. Muy, muy interesante. Bueno, vuelvo a repetir, cualquier duda, vais apuntando, vais dejando. Vale, Laura, pasamos a textos legales de la página web, ¿vale? Sí. ¿Cuáles son los básicos, digamos, que tú dirías que toda página web debe incluir? Bueno, pues básicamente hay 4 posibles textos legales. Si tú tienes una página web Ujú. corporativa, normalmente,
El texto obligatorio, por el hecho de tener una página web, es el aviso legal. El aviso legal, ese texto se relaciona con el cumplimiento de la que se llama la Ley de Servicios de Sociedades de la Información. Entonces se entiende que tú eres un prestador de servicios de sociedades de la información, tener una página web, ¿vale? Ya eres un prestador de este tipo, igual que Movistar, pero tú también, por tener una página web, ¿vale? Entonces tienes que tener un aviso legal, que básicamente lo que te obliga es a identificarte como propietario de la web, para que la persona cuando navegue sepa quién está detrás de esa web. Ujú. Ciertos datos identificativos en algunos casos concretos, como el tema de colegiados y profesionales cuya colegiación es obligatoria, que están adheridos a códigos de conducta, hay que ponerlo también. Y luego el aviso legal es como el cajón desastre, en el que aparte de esta parte obligatoria, puedes meter otras, normalmente referidas a la web, normas de uso de la web, propiedad intelectual de la web, etcétera. Pues Ujú. por tener la web, aviso legal. Si en la web recoges algún dato, tengo un triste formulario de contacto suficiente, tienes que tener una política de privacidad Claro. en la que informas de que tú eres el responsable del tratamiento, de para qué vas a utilizar la información que recoges, de cuál es la base jurídica, durante cuánto tiempo la vas a tener, si la vas a ceder a terceros, recordar derechos de acceso, rectificación, oposición, transferencias internacionales, básicamente esto, en la Ujú. política de privacidad. Luego, si tienes cookies, pues la política de cookies. Todas las webs a día de hoy tienen cookies. Sí, Aquí esto es importante porque el año pasado cambió la normativa y se pusieron más, ya lo decía la agencia en sus recomendaciones y sus guías, pero ahora bueno, pues se indicó como de forma más estricta tras una directiva y demás. Las cookies pueden ser funcionales o técnicas para el propio funcionamiento de la web, como su propio nombre indica, analíticas, como pues, el típico Google Analytics que tenemos todos, ¿no? Para analizar el comportamiento de la persona cuando entra en la web, y claro. publicitarias para utilizar esa información para facilitarle publicidad a través de la propia Ujú. web o a través de redes sociales, con un píxel y demás, ¿no? Entonces, siempre hay que informar de las cookies que existen y las cookies analíticas y publicitarias, siempre hay que recabar el consentimiento para que la persona, para que se puedan instalar en el ordenador de la persona. Cada vez hay menos, pero no vale ese banner de si navegas por este sitio web entendemos que aceptas las cookies. Ujú. Pone. Tienes que en el banner y luego en la política de privacidad con más detalle, pero siempre indicar si las cookies son propias o de terceros, si son analíticas, si son funcionales y si son publicitarias. Y siempre muy importante ahora no utilizar lo que se llaman patrones oscuros, que es como que casi como que obligas o no estás dando la información de forma clara para que la persona la rechace. Entonces ahora es importante que haya un botón de aceptar, que haya un botón de rechazar y que haya un botón de configurar, y que estén los tres y que los tres tengan la misma importancia. ¿Vale? Ajá. Igual pues hay otras cosas. También no puedes poner un banner de cookies de forma que la persona no pueda navegar en la web si no acepta las cookies, ese tipo de cosas. O Uy, sea, pues de tiene que esas hay ser, muchas. pues, tiene que ser un consentimiento libre e informado. ¿Vale? Entonces, pues bueno, el tema de cookies es importante también. Y como es un tema también que está como muy en auge, sí que se dice que la agencia española está poniendo bastante el ojo ahí. Y luego, por último, si vendes a través de la página web, pues tendrás que tener unas condiciones, unos términos de compra, condiciones de contratación, como lo queramos llamar, Claro. pero al final que haga referencia a lo que hemos dicho, al producto que vendes, el proceso de contratación y demás. Y si esa persona además te diriges a consumidores, pues con más razón, y también tendrás que hablar en concreto del desistimiento, como Ujú. ya hemos apuntado. Pues será cuando vendas, en el caso de la web, cuando vendas a través de la web. Si no vendes por la web porque vendes de otra manera, pero también online, si son consumidores, también tendrás que tener esas condiciones. O sea, es un contrato, como lo queramos llamar, ¿vale? La información precontractual, pero bueno, está claro que si tienes tienda online, 100%. Claro, claro, claro. Uf, vale, vale. Súper, súper interesante, Laura. Vale, vamos con el tema del marketing legal. ¿Qué errores comunes ves tú que se cometen en colaboraciones, sorteos o incluso campañas digitales? Bueno, yo diría que sobre todo es la falta de información, ¿no? Va muy unido al tema de web, ¿no? Normalmente, pues o se utiliza el texto que viene por defecto, que sí que viene, yo que sé, pues en algunas, por ejemplo, en algunas herramientas de email marketing, o mucha gente hace copia y pega. Como al final esto está vinculado a la política de privacidad muchas veces porque al final se trata de recoger datos. Pues son textos que no son reales en el sentido de que no están informando al titular de lo que realmente estás haciendo tú en esa campaña o en sorteos. Aparte de esto, tiene que haber obligatoriamente unas condiciones que indiquen de forma clara cómo se va o sea, cuáles son las condiciones para participar en ese sorteo y cómo se va a desarrollar el sorteo, quién va a ser el ganador, etcétera.
Perdón. Tranquila, Entonces, al tranquila. final es una cuestión, como digo, eso, de falta de información o de información que no es aplicable al caso concreto. Entonces, lo suyo Claro. es, en el momento en el que se diseña esa campaña o ese sorteo o lo que sea, pues preparar la documentación legal correspondiente Expresamente para... para Claro, informar y también que quede constancia en esos documentos internos que hemos dicho que tenemos que tener en cuanto a tratamiento de datos personales, medidas de seguridad, etcétera. Entonces, bueno, esto está muy vinculado al final con el tema de datos y también con el tema de, pues, eso, de contratación, de información, sobre todo cuando estamos hablando, como digo, de particulares o de consumidores. claro, claro, claro. Vale. Y luego, ¿cómo impacta, digamos, la digitalización en las estrategias legales de las empresas? Bueno, la digitalización, no sé si te refieres a lo que hemos hablado un poco antes de que al final, pues, de esa presencia en Internet, ¿no? Al final, la forma en la que impacta, yo entiendo que es sobre todo en que te obliga a ser más consciente, más riguroso y en principio cumplir más si cabe con la normativa, por lo que hemos dicho, por los riesgos que implica esa amplificación. Y bueno, pero también porque puedes, ese beneficio que obtienes también, ¿no? Por ejemplo, el tema de marca de protección intelectual, puede ser más palpable porque te diferencias, tienes exclusividad, te diferencias más de la competencia con lo importante que es eso teniendo en cuenta la enorme competencia que hay en el mundo online, ¿no? Claro, Entonces diría que simplemente la digitalización es un amplificador de las necesidades y de las oportunidades, uy, se me cae el casco, y de las oportunidades legales para cualquier negocio, al claro, final. claro. Pues eso, que sepas que sí, tú eres emprendedora, pero a lo mejor no estás totalmente en temas digitales, pero sí que estás visible online, pues que sepas que sí, que todas estas cositas hay que tenerlas muy en cuenta. Vale, Laura, ¿qué papel juega la inteligencia artificial, que antes has hablado, has comentado un poquito de ella, en la gestión legal actual y futura, digamos, de los negocios? Mm, Se me viene a la mente una historia que me contaron el otro día que me pasaron unas clientas que no sé si te refieres exactamente a esto y es a cómo pueden los negocios, no sé si te refieres exactamente a cómo pueden los negocios utilizar la inteligencia artificial para cumplir con la ley. Y en ese sentido se me viene a la mente un reel de un chico que la verdad es que no sé hasta qué punto, no sé si es muy famoso o no, yo no lo conocía, pero que contaba que tenía que hacer un bolo o tenía que dar una formación de un día en una empresa muy grande, como que era muy top, y que había hablado con un compañero abogado suyo para redactar un contrato, que el abogado le había dicho que le iba a costar, no sé si 1.500 o 2.000 euros, y que para eso que era mejor que se lo pidiera a ChatGPT. Entonces, el chico este, influencer o lo que fuera, dice que se lo había pedido a ChatGPT. Yo lo contaba como qué fácil había sido todo y que se había ahorrado 1.500 euros, pero me hizo mucha gracia la historia porque era, le he preguntado a mi amigo abogado, ya le he preguntado. Vale, entonces me ha dicho que es un precio que yo no quiero pagarle al abogado para hacer el contrato. Entonces le he preguntado a ChatGPT. ChatGPT me ha dado, le he dicho a ChatGPT lo que necesito, que ponga ese contrato, que al final es una cosa muy básica de una formación de un día, entonces le he dicho, sobre todo era al final, pues yo qué sé, no sé si, pues qué cosas están incluidas dentro de los gastos y poco más, ¿no? Entonces le he dicho a ChatGPT lo que necesito y ChatGPT me ha devuelto un contrato. Un contrato que obviamente dice lo que le has dicho tú a ChatGPT, o sea, no te ha resuelto mucho la Claro. vida. Y aparte dice, entonces, este contrato que me dio ChatGPT se lo pasé a mi amigo abogado me dijo qué otras cosas le tenía que decir a ChatGPT que me incluyera y ChatGPT me las ha incluido. Y dice el chaval. Así que lo he hecho todo con ChatGPT. Digo, vamos a ver. O sea, te lo ha dicho el abogado, ¿no? Has tenido que ir al abogado para que te dijera lo que tenías que incluir, porque Era lo que te ChatGPT iba a decir, claro. lo único que había hecho era ponerle bonito. O sea, entiendo que a lo que a él le interesaba, y eso sí que lo hace muy bien ChatGPT, es ponerlo bonito, que Sí. parezca que ese contrato te lo ha hecho un abogado Sí, a nivel de redacción, pues eso, de formalismo, ¿no? Pero ya está. O sea, realmente, y es lo que sí que hace ChatGPT. ChatGPT redacta súper bien, eso lo sabemos todos, y se puede utilizar, pues, sobre todo para eso. O sea, yo hay muchas veces que cuando redacto algo, a lo mejor le digo, devuélvemelo de una forma que se entienda mejor, o cosas claro, así, a nivel claro, de redacción. Pero el contenido sí que te puede hacer cosas, pero va a ser como normalmente bastante básico, o sea, al final. claro. Pero bueno, me acuerdo de esa pregunta. Hay que tener cuidado con ChatGPT porque redacta súper bien,
pero bueno, con tema de legal y demás, como con todo, se inventa cosas. Pero como te lo dice Es lo que te iba tan, a comentar. claro, como te lo dice tan de forma tan bonita y tan que te ¿Te lo lo crees? encuadra todo, claro, ya es que le he preguntado y me dice sentencias y busco las sentencias, no existen, es que no existen esas sentencias. Y los artículos muchas veces tampoco existen. O te dice otros números de artículo, pero muchas veces sí, sí, sí. Sí. Entonces, es una herramienta útil, me imagino que cada vez pues, lo afinen más. Es verdad que yo, por ejemplo, claro, no utilizo ChatGPT así a lo loco, sino que bueno, yo sí que tengo, yo por ejemplo sí que tengo el Premium y sí que tengo ahí subidas normativa y documentos míos en cuanto a procesos o cómo yo hago las cosas para que sí que me ayude, sobre todo para a nivel de Claro. redacción. Para Claro, que bueno, al para final ya es está. que lo que yo digo, o sea, realmente ChatGPT es muy bueno, es muy guay utilizarlo, pero al final no deja de ser un asistente virtual que te ayuda a ti a hacer las cosas, digamos, como tú Claro, quieres, pero evidentemente tú le tienes que dar la información, tú le tienes que dar las pautas, tú le tienes que lo tienes dar... que revisar. Sí, 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 sí. Y Pero luego bueno, es verdad que, o sea, me parece una herramienta potente para todos los campos y de alguna manera sí que te puede hacer ahorrar tiempo en cualquier cosa. Yo la verdad es que lo utilizo solo para temas de redacción y demás, porque lo demás no me aplica. O sea, al final todo lo que te hago con protección de datos es que tienes que elaborar una serie de documentación. Bueno, ni lo he probado. A nivel de marcas, de registros, obviamente no va a registrar por ti. Entonces, bueno, pero es verdad que me parece una herramienta potente o que a veces si le preguntas, aunque no te puedes fiar 100% de lo que te dice, sí que te puede orientar. O sea, sí que te puede por lo menos encauzar a por dónde investigar una cosa y luego ya que tú que busques efectivamente si Claro, es así o no. Pero está guay en ese sentido de que, claro, tú al final le explicas con tus palabras y te devuelve un resultado que si tú lo hicieras como hacíamos antes con Google, sería infinitamente más difícil. Tendrías que leer mil cosas que no están respondiendo a tu pregunta y demás. sí, En ese sentido me parece muy guay. Y bueno, sí que pues, supongo que ahí que tenga utilidad, ¿no? Sobre todo tema de, yo sí que lo uso, por ejemplo, para que resuma sentencias o luego tienes que tener un poco de cuidado, pero bueno, se lo suele hacer bastante bien, aunque tienes que dar información a poquitos, como le metas un sí, documento, un texto muy largo, olvídate, porque no hace nada. colapsa. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, me parece interesante, pero bueno, hay que tener cuidado con ella. La verdad es que tengo sentimientos encontrados, porque me parece interesante, pero luego también soy consciente por el ámbito en el que estoy, y es un problema gordo, gordo sobre todo para las industrias creativas, que al final, si lo piensas, lo que hace ChatGPT es que se nutre de toda la información que está en Internet. Y Sí. la información que está en Internet no significa que sea libre de uso. Ujú. Entonces, muchísima información que está en Internet la ha creado alguien, son creaciones originales, propias, no copiadas, que son obras intelectuales. Y al final, ChatGPT está utilizando, o sea, está infringiendo claramente las normas de propiedad intelectual. Pero lo que lo hace de tal manera, junta tantísimo volumen de información que muchas veces es muy difícil que al final ese resultado que te dé tú lo puedas asociar Claro. a un contenido concreto que ha utilizado, pero al final lo está haciendo y lo está haciendo de forma gratuita. Está utilizando contenidos con propiedad intelectual de otros. Y la ley de propiedad intelectual establece que un autor siempre debería de recibir una remuneración que sea proporcional a la explotación y a las ganancias que obtienen otros con su creación. Ujú. Esto no pasa. Y sobre todo es verdad que en el ámbito más artístico, musical, etcétera, es un problema muy Muy grande, gordo. grandísimo. Sí. Entonces, bueno, yo lo uso a ese nivel porque sí que es verdad que me quita tiempo, pero es verdad que es peligroso. El otro día estuve en Sí. una conferencia y, bueno, que todos lo sabemos, ¿no? Que me recordaba el chaval de la conferencia, que uno de los creadores de ChatGPT, de Open Source, dos de ellos que ya no están, han dicho que se han ido porque puede destruir la humanidad Porque se directamente. les va de las manos. Claro. Entonces, bueno, ahora mismo sí tiene utilidad, pero es todo muy, muy incierto y la verdad es que yo tengo sentimientos encontrados por lo que te cuento. Pero bueno, que la gente también, básicamente como cosa que se nos quede, que lo hemos dicho antes, que lo que tú creas con ChatGPT, ojo, con ChatGPT o con cualquier inteligencia artificial, Ujú. que dependerá mucho de cómo lo hagas, las instrucciones que le des y demás, pero a priori lo que te crea ChatGPT no es una creación humana y en consecuencia tú no tienes derecho sobre ello, así que cualquier persona lo puede utilizar tal cual y tú no Claro. puedes hacer nada porque no tienes esos derechos de exclusividad. Entonces, bueno, eso también es importante.
Y revisar todo bien, porque claro, te puedo dar información muy falsa también. Sí, 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 sí. Efectivamente, saca la información de Internet y en Internet recordemos que hay de todo, o sea, Sí, 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 claro, no claro, significa que por estar efectivamente. en Internet ya sea así como es. Y luego, una pregunta al margen, digamos, del guión, digamos, que yo tengo, es, tú dirías entonces que evidentemente falta mucha legislación, ¿no? A todo lo que rodea lo que es la IA, No diría que falta legislación, ¿no? porque en la Unión Europea se ha aprobado ya el reglamento de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que hay un plazo amplio para que pueda ser exigible bueno, en este caso las grandes plataformas, a todos, ¿vale? Pero está aprobado ya. Ha tardado, pero está Ok, aprobado. En la Unión Europea sí que tenemos que tener una regulación de la inteligencia artificial, que vale. básicamente en lo que estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, sí que obliga a que las personas que crean algo con inteligencia artificial digan, o sea, tienen que informar de qué ha sido creado con inteligencia artificial, ¿vale? Vale. Claro, lo que te acabo de decir Sí, ahora, por ejemplo, pues hace la trampa de decir, te lo crea inteligencia artificial, tú dices que lo has creado tú, para tener unos derechos de exclusividad que no son propios, realmente es un fraude porque no es una creación tuya, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial regula ese tipo de cosas y regula específicamente en función del riesgo que tenga para la humanidad lo que se vaya a hacer con esa inteligencia artificial, pues una serie de requerimientos y de obligación de pedir autorizaciones. Y esto pasa en la Unión Europea, porque en otros sitios no pasa, en Estados Unidos ahí sí que es la jungla y no tienen ninguna intención, porque son de aquella manera y con Trump más todavía, ninguna intención de regularlo. Y mucha gente ha criticado que en la Unión Europea haya una regulación, porque al final eso nos hace menos competitivos, porque claro, como tenemos unos ya, que cumplir, pues no podemos competir con Estados Unidos. Bueno, mi opinión, es mi opinión personal, por supuesto, yo me parece una buena noticia que esté regulado en la Unión Europea y me parece algo de lo que sentirnos orgullosos en vez de lo contrario y claro, que no es todo en la vida es ser más competitivo, sino que hay que proteger los intereses de todos, evidente, incluidos los que quieren ser más competitivos, porque a lo mejor si no se encuentran, pues lo que digo, ¿no? Pues la jungla al final, que es lo que pasa, claro, pues que Estados Unidos, o sea, estará muy guay a nivel de tal, pero bueno, en fin, tiene sus cosas, ¿no? claro. Así que no, en ese sentido sí que está regulado, Ujú. solo que de momento no vemos esa regulación, Vale, porque es vale. verdad que pues es, claro, en la magnitud además que tiene, hay que dar un plazo suficientemente amplio para Sí, que las poder cosas de Palacio van implementarlo. despacio. Y claro, y el problema es que la inteligencia artificial va hiper mega rápido y Sí, en este caso es la ley la que persigue bueno, siempre es la ley la que persigue lo que ocurre y en este caso lo que ocurre va infinitamente más rápido de otras cosas que ocurren. claro. Entonces, a ver cómo se hace efectiva, que es el gran problema que tenemos siempre con las normas, lo que decimos, siempre hay en principio buena voluntad y pueden ser muy útiles, pero el problema es en el momento en el que realmente las quieres utilizar para que sirvan y que sean efectivas y que sean eficaces. Sí, aterrizarlas, digamos, de alguna Sí, manera. sí. Vale, vale. Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal va el tema. Pero sí, sí, expectantes total en general, porque bueno, a ver lo que vivimos de aquí a 10 años, a ver lo que viven nuestros hijos. Sí, no, Casi no, es es mejor no que pensarlo porque, entre comillas, no lo podemos cambiar. no, Entre comillas, también, que este es un tema también siempre de no lo podemos cambiar y como no podemos cambiar, entonces no hacemos nada y es como ya, el bucle. No lo podemos cambiar y entonces estamos la haciendo pescadilla que se le precisamente, mueve la cola. Mm. pero bueno, Bueno, confiaremos. temazos trascendentales. Vale, y Laura, para los negocios, digamos, que ya operan, ¿qué pasos iniciales, digamos, recomiendas para evaluar si están legalmente protegidos? Bueno, al final yo, por ejemplo, tengo bueno, estoy como proceso de lanzamiento público, pero sí que ofrezco un servicio como si dijéramos, 360 en cuanto a la legalidad de negocios, en este caso digitales, ¿no? Y entonces siempre empezamos por hacer una auditoría. Entonces, Ok. en esa auditoría, al final, siempre estamos hablando lo mismo porque es lo que afecta a cualquier tipo de negocio, sobre todo digital. A nivel de legalidad, en empresa vas a tener toda la parte fiscal y laboral, que yo ahí no me meto, y luego, después de la parte fiscal y laboral, lo que vas a tener es siempre marca de propiedad intelectual, contratos y protección de datos. O sea, es lo que al final, bueno, y luego pequeñas cosas como seguros, licencias administrativas, ¿no? Esto dependerá mucho del tipo de negocio, pero lo que va a ser común a cualquier negocio siempre va a ser la parte fiscal y la parte de protección de datos, porque como recojas un dato, ya estás obligado, datos de personas Ujú. físicas residentes en la Unión Europea, entonces diría que yo empezaría por ahí, por el hecho de que es obligatorio,
¿vale? Entonces, bueno, Claro. pues aunque sea lo menos apetecible quizás de todo, es lo que sí o sí tienes que cumplir, empezaría por ahí, por ver si efectivamente tengo esos documentos internos, sino adaptarme, adecuarme al RGPD y a la ley orgánica. Luego, si trato con consumidores y particulares, por ser obligatorio, tendría muy en cuenta tener cuanto antes ese contrato o esas condiciones de contratación, Claro. como digo, por cumplir 100% lo que es obligatorio. Y luego me iría a un tema de marca, posiblemente, a nivel de urgencia, me refiero, me parece que todo es importante y que hay que verlo como, como un conjunto y que está todo muy Un relacionado. todo. Pero Mm, bueno, dentro de esa auditoría, al final, el tema de la marca es importante en el sentido de el primero que la solicita, el registro, es el que se lo lleva. claro. O sea, adquieres la prioridad con la solicitud de registro. Si tú no la registras, si la registra Pepito, una marca igual o similar a la tuya, aunque Pepito haya aparecido más tarde que tú, el que tiene la exclusividad, en principio, excepciones y cosillas, pero en principio sería él, ¿vale? Claro. Luego el tema de, bueno, y al final lo que te digo, el tema de contratos es muy importante cuanto antes porque no hay nada peor que un cliente insatisfecho. Y luego la propiedad intelectual, la dejamos ahí un poco, quizás desde este punto de vista, más en, bueno, ahí por lo menos la ley ya me protege sin que yo haga nada, pero como la propiedad intelectual, como digo, es quizás un poco más difícil porque es más interpretable, más de caso concreto, el llegar a hacerla efectiva, me parece muy importante con la propiedad intelectual, me parece lo más importante, lo que mejor puedes hacer es disuadir. Entonces, dentro del disuadir está el dejar muy claro en contratos o en los propios materiales o productos cuando los pones a disposición del público, dejar muy clarito, porque muchas veces la gente actúa por desconocimiento, y otras no, pero muchas veces la gente piensa que lo que está en Internet o que pueden hacer cosas que no pueden hacer, Ujú. dejar muy claro qué es lo que pueden hacer con ello y registrarlo como protección e indicar en esos avisos de propiedad intelectual que también lo tienes registrado, sobre todo con esto, con el fin de disuadir y de que la gente no cometa infracciones que luego efectivamente, pues normalmente sí, para perseguirlos va a ser un poquito más difícil, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, al final hablo tanto de lo mismo, bueno, porque de lo que sé y a lo que me dedico, ¿no? Pero porque también entiendo que realmente es lo que necesitan, en este caso, los negocios, sobre todo los que están en Internet, ¿vale? Siempre tener en mente toda protección de datos relacionado con marketing, captación, contratos, y luego lo que sería parte de negocio, core, producto, servicio, contenidos, comunicación, va muy ligado a marca y a propiedad intelectual. Claro. Vale, ok. Para quienes ven, Laura, los temas legales como algo muy complicado o inaccesible, ¿cómo haces, digamos tú, que ese proceso sea más llevadero? Bueno, lo intento, ¿vale? No sé si lo consigo. Seguro que sí. Pero bueno, supongo que sí, ¿no? Sí, normalmente sí que me dicen dentro de, o sea, no. Siempre hay una dificultad al final, pues porque son temas más desconocidos y porque también muchas veces porque la gente tiene como esa, que a mí también pasa con otras cosas, obviamente, de que ya como que tienes una creencia de que no lo entiendes y ya eso te hace como que te cueste luego entenderlo, como tienes como una especie de barrera, Sí, ¿no? Con sí, ciertos es lo que te iba a temas. decir, barrera mental, sí. Claro. Entonces, es verdad que esto puede pasar mucho con la parte legal. Pero al final, bueno, para mí es muy importante la comunicación. Yo siempre, por ejemplo, me reúno con mis clientes, obviamente, pero bueno, sé que hay abogados que no. Me reúno siempre, normalmente siempre al principio, en medio, si es un proceso más largo, y al final. Y con contacto, resolución de dudas por mail o por WhatsApp, que yo soy muy amiga del WhatsApp, aunque tengo mucho peligro con los audios de WhatsApp, porque me enrollo, Sí. como puedes ver. Em, y normalmente me gusta también ofrecer siempre el acompañamiento, el soporte durante un tiempo más allá de ahora te dejo esto y tú te apañes, Claro. incluso también de actualizaciones, porque claro, lo que decimos, puede haber muchos cambios, tanto desde el punto de vista del negocio, porque Sí. estamos en continuo movimiento y Está cambiando vivo. formas de hacer las cosas, como a nivel normativo, porque es verdad que vienen muchas, sobre todo que nos vienen de la Unión Europea pues un mogollón. La Unión Europea, como hemos dicho, legisla mucho, mucho. A veces, bueno, podríamos entender que demasiado, ¿no? Pero bueno, al final hay mucha normativa que normalmente viene de allí, otras veces es propia nuestra, pero la inmensa mayoría, sobre todo esto a nivel de temas de derecho digital y demás, es de la Unión Europea. Y hay que, y ya no solo normativa, tengo muchísimas recomendaciones, decisiones vinculantes de la Unión Europea, de la gente española además. Y bueno, hay que estar al día y hay que cumplir y adaptar lo que tienes a ese tipo de novedades, ¿no? Entonces, bueno, Claro. pues me parece importante
O sea, para mí la cercanía es muy importante, claro, para explicar y luego para que me tengan pues ahí, ¿vale? Para cuando haya cualquier duda, pues que directamente me puedan enviar un WhatsApp y, oye, que me ha pasado esto, o con este cliente me ha pasado tal, o esto lo voy a cambiar, lo que sea, pues que me comenten, ¿vale? Sobre todo De con lo que tiene que soporte, ver con la parte obligatoria de tratamiento de datos y demás, o con contratos. claro. Así que bueno, no sé tampoco hasta qué punto, me imagino que muchos abogados lo harán también así, obviamente, eh, pero bueno, para mí es importante. O sea, no, a mí me gusta, de hecho me agobia cuando tengo meses con mucho pico de trabajo, me agobia el no tener muy claro algunos clientes, porque son de cosas así puntuales y demás. A veces como que te despistas, ¿no? Y entonces te escribe y dices, ¿este quién era? ¿No? Y entonces piensas, ah, este es el que le dice, no sé. Entonces ya, como que me da agobio en un momento dado no darme cuenta y no ubicar, tener perfectamente ubicados a todos en qué momento estamos, que es lo último que hablamos y tal. A mí me encantaría, pero bueno, es lo que hay. Al final, Es que es pues hay normal. Sí, personas y claro, a veces como al final de su persona de referencia, pues te hablan pasado los meses y como que no tal, pero a mí eso me gusta el trato personal. sí, sí, Vale. sí. No, 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 y bueno, y de hecho, ya como estás hablando, ya como te estamos viendo, se nota y se percibe que sí, que eres así, que eres cercana, que eres calidad y que además te gusta, pues eso, dar ese soporte. Así que se agradece porque creo que hay poquito de esto, ¿eh? Pero bueno, que tendría que haber un poco más, yo pienso. No sé, no Pero sé. bueno. Laura, si nos pudieras dar un solo consejo legal a las emprendedoras, digamos, tanto a mí como a quienes nos estén viendo, ¿cuál sería? Pues, a ver, realmente, y a riesgo de ser pesada, el consejo sería simplemente que entendamos que la parte legal es una parte más del negocio. Y que tenemos, igual que tenemos clarísimo branding, marketing, ventas, finanzas, pues que la parte legal es otra, en la que tenemos que prestar la atención. Soy consciente de que normalmente es algo a lo que se presta atención, no en el mismo momento en el que empiezas, salvo personas que sí lo tienen muy claro, pero bueno, normalmente al final entiendo que lo primero es vender y validar lo que haces y Claro, ingresar dinero, ¿no? Hay gente en este sentido más concienciada o menos en cuanto a que no, no, yo antes de lanzarme necesito estar cumpliendo 100% porque si no, no estoy a gusto. Hay gente que lo ve de otra manera. Bueno, todas las situaciones son comprensibles y son válidas, siempre y cuando sepamos al menos, que eso sería importante, tener información de saber qué riesgos asumimos, pero qué riesgos asumimos con todo en la vida, siempre tenemos claro, que elegir. Y elegir significa decir no a otras cosas, ¿no? Pero bueno, claro. al menos tener claro que es una parte que cada uno pues se meterá en ella cuando pueda o cuando quiera, pero que está. O sea, que aunque no te quieras meter, estar está, y que sobre todo lo que decíamos, que está no solo como una obligación, sino que también está como una herramienta, ¿vale? Porque es verdad que, pues, que el marketing, meterte a formarte o a saber temas de marketing de ventas, obviamente como más apetecible, porque también le ves como un resultado más tangible de Mm. dinero, de ingresos, y parece que los temas legales son un gasto solo, pero bueno, al final el ahorrarte otros gastos y el ahorrarte preocupaciones y el no gastar mucha energía es muy importante, no solo es el Y dinero, ganar tranquilidad. ganar tranquilidad y dormir bien por las noches. Así que bueno, simplemente pues saber que existe, que es una parte que siempre está sustentando al resto de partes normalmente. Claro. Y ya con eso, con tener esa conciencia y luego cada uno pues vaya haciendo según pueda, Que que vayan creo que el momento gestionándose. de crecer y de escalar es normalmente cuando uno se da más cuenta, cuando empieza a contar con colaboradores, cuando yo que sé, hace publicidad, cuando, bueno, pues normalmente suele haber hitos en los que es más, que cuando ya empiezan a delegar estas cosas, pues es más normal, ¿no? El Claro, decir, vale, ahora es el momento. Pero bueno, simplemente que lo tengamos ahí en cuenta y que no le tengamos miedo y que simplemente, o sea, miedo en el sentido de "Uf, qué coñazo, me voy a enterar o va a ser hiper mega carísimo o lo que sea, sino simplemente, pues bueno, lo tenemos que abordar en algún momento y ya está. perfecto, perfecto. Vale, Laura, ¿hay algún caso o experiencia, digamos, que te haya marcado y que pueda servirle como ejemplo a quien nos esté viendo en este momento? ¿Algún caso? ¿Apetecéis algún caso de algún cliente o ¿Alguna a experiencia que a ti te haya marcado, que nivel digas, legal o a nivel esto, empresarial? algo que quieras compartir? No sé, si hay algo así puntual que digas, esto sería interesante para poderlo hilar en esta charla.
Si no, pues ningún problema. Pues, pues no, no sabría decirte. Ahora se me viene a la mente, pero no es algo que me haya pasado. Es una cosa que llevo dando muchas vueltas, por ejemplo, que te contaba del tema del plan legal. Bueno, es un servicio como completo, ¿no? A nivel de ver todo y no solo ir poniendo parches, sino tener un plan que acompañe a tu resto de planes a nivel de negocio, que es una cosa que yo le llevo dando vueltas durante muchísimo tiempo porque es algo como que no existe o no es lo habitual, ¿no? Entonces, pues que pienso, por ejemplo, ahora lo que se me viene a la mente es al final que, oye, que si queremos que algo es valioso, que simplemente que lo lancemos, que lo saquemos y ya está, que dejemos de dar mil vueltas a las cosas. Lo que se me viene a la mente porque yo soy una persona que da muchas vueltas a las cosas y que me enzarzo ahí en yo misma con mis pensamientos y cuando tenga esto y cuando tenga lo otro y entonces voy a hacer esto para mejorarlo y bueno, y mil historias y que al final es mejor ir haciendo, ¿vale? O sea, a veces el Virgo se apodera de mí, lo quiero tener todo controlado y hasta que me canso ya, me canso tanto ya de tanto control que digo, a tomar por ahí y Te entiendo, ¿qué me dices? lanzo con lo que sea, me voy al otro, al otro Sí. extremo. Pero bueno, lo ideal sería estar en un equilibrio, no Mm. estar Yo me dejo con llevar la mucho por cabeza. una frase que dice, mejor hecho que perfecto. Sí, sí, sí. Así que por ahí tiro, porque si no, al final me pasa lo que a ti, que me encallo. Empiezo a ver todas las cosas que me faltan, que a mi juicio faltarían, y es como, a ver, no, 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 venga, tira y ya habrá tiempo de mejorar, ya habrá tiempo de pulir, venga. Es muy importante simplificar, empezar, sí, lo de piensa en grande, pero no te quedes solo pensando en grande, ejecuta en pequeño desde ya Claro, y ir haciendo cosas y ya está, sí, ¿no? Porque lo perfecto nunca va a ser el momento y bueno, y ya está. Entonces, bueno, al final, no sé, se me viene eso no como aprendizaje, pero no lo asocio a nada en concreto, no, no, sino no. que lo asocio al emprendimiento en general. Y pues nada, me parece importante eso, y me parece importante también salir de ti mismo, ver otras cosas, hablar con gente, contratar a gente también para que te ayude en ciertas cosas, porque si no Delegar, podemos saber todos de todo claro. y por esto que te acabo de decir, porque al final nos enredamos, ¿no? Y ya está, pues que al final, oye, que nos hemos metido en este embolado para, teóricamente, ¿no? Para estar más contentas y ser más felices, entonces que no nos lo hagamos tan difícil a nosotras mismas, que nos lo hagamos Totalmente. más fácil. Totalmente, que muchas veces al final trabajamos más horas que incluso por cuenta ajena, pero también es más gratificante, también es más, bueno, sí, que al final estamos haciendo lo que queremos, o sea que, bueno. Sí, 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 sí. Vale, Laura, ya para ir terminando, voy ya, digamos, con una de las últimas preguntas que me gusta siempre hacer a la persona que entrevisto y es, una, ¿qué proyectos tienes en el horizonte? Ujú. Hasta donde quieras contar, ¿eh? Tampoco si, o sea, esto no es, venga, dinos todo, no hace falta. Y también otra, ¿dónde te ves en los próximos años, tanto en ámbitos de tu carrera profesional como en tu vida personal? Te he dicho que no haces preguntas difíciles, Elena. El largo plazo a mí es que siempre se me ha dado fatal. O sea, es la típica cosa que decimos que te bloqueas, yo me bloqueo. A mí me preguntan por qué quiero hacer en los próximos 5 años. Es que soy incapaz, de verdad, incapaz de visualizarlo. Yo lo siento, pero es que no puedo. Está bien. Entonces, no lo sé. O sea, pienso en hacer algo similar a lo que hago solo que dedicándole menos tiempo, o sea, ser más eficiente a nivel de tiempo. O sea, bueno, siempre tendemos a eso, ¿no? A intentar reducir el tiempo, aumentar el beneficio y ya está, pero en esencia hacer lo mismo. O sea, no me veo ni creando un imperio, porque no, en principio no, yo no me visualizo con equipo de empleados, de montar una empresa. Yo soy una persona independiente, o sea, bastante independiente, me gusta hacer las cosas a mi manera, a mis normas. Por supuesto, me gusta colaborar, pero la gente está que tiene equipo fijo, bueno, sobre todo estoy empezando en gran equipo, en empleados, bastantes, me parece lo más difícil del mundo gestionar a personas. O sea, yo en el tú a tú considero que bien y que me gusta, pero a mí los grandes grupos no es lo mío. Entonces me veo haciendo algo similar, aunque quizás sí que me gusta mucho el movimiento asociacionista, creo que se dice. Entonces, pues no sé, se me viene a la mente una asociación que existe,
muchas asociaciones o trabajo muchas veces con asociaciones, con fundaciones y me gusta ya meramente el concepto, ¿no? Bueno, también porque por mis intereses sociales y demás, ¿no? Entonces me imagino algo de tipo, eso, de asociación de empresas y el intentar ayudarles quizás desde ahí, pero no tengo, no tengo nada tangible. Te decía que conozco una asociación que es específica de temas de propiedad intelectual y Ujú. entonces que está en, a ver si meto la pata ahora, pero no sé ahora no me doy cuenta si es Navarra o es País Vasco, el que se llama Intangia, por ejemplo, conozco a la chica del departamento legal y me parece genial lo que hacen en cuanto a formación, a divulgación y a asesoramiento a los socios de la asociación. Entonces me gusta como esa idea, ¿no? de asociación, pero vamos, que no tengo claro yo tampoco si llegaré a eso, si lo instrumentaría, si no, ¿no? Pero bueno, Es una idea que está por ahí. decirte algo es una cosa que está ahí y es lo único que se me ocurre que está ahí, porque la verdad es que yo, vamos, es que ni en el 2025, a mí me preguntan, ya sé que esto es horrible que diga esto, El año que viene pero, todavía no ha llegado. pero, Déjame. pero no me da a mí por pensar en el futuro, es que no. Ya. Soy hecho un ¿No? test, Y está bien. sí, no sé. Soy más de analizar el pasado para que me sirva para el futuro, Muy pero bueno. no imaginarme el futuro como tal y montar mi película. Y es que además, imagínate el futuro a día de hoy, que te vas a equivocar. O sea, te imagines lo que te imagines, no va a ser así. 100%. Totalmente. Totalmente. Así que, pues bueno, pues ya está, pues fluir. Ahora estoy en el fluir. Muy bien, súper bien, me encanta. Vale, y bueno, Laura, ya por último, ahora ya sí, ya última pregunta. Para quienes quieran trabajar contigo o aprender más sobre cómo proteger sus negocios, sus emprendimientos, cuéntanos cómo pueden encontrarte, qué servicios tienes. Bueno, dinos, dinos. Pues bueno, pueden encontrarme en redes, en LinkedIn como Laura Melón, en Instagram como Melón Legal, aunque es cierto que hace meses que no esto tengo un poco abandonado con cosas que quería lanzar y tampoco he lanzado, pues que al final pues están siendo meses intensos de trabajo desde la vuelta al cole y demás. Entonces, bueno, están un poco abandonaditas, pero ahí estoy. Si no Vale. diría que la web, que mucho trabajo me costó, bueno, Carla. me hicieron la web, pero a nivel del copy y todo esto, mucho Sí, sí, sí. trabajo. Hombre, Un los añito textos estuve llevan dando su... vueltas, Sí, o sí. sea que si la quiere visitar alguien, pues es www, ¿no? melonlegal.com. Entonces, bueno, ahí cuento un poquito de forma sencilla, no es la típica página de abogados, eso ya lo van a ver, 100% yo creo, Doy fe. y bueno, y al final lo que hago, pues lo estaba hablando toda la entrevista más o menos, ¿no? Entonces yo creo que más o menos la gente se ha quedado, o espero que se haya quedado más o menos con ese tipo de cosas, así que bueno, tampoco simplemente que le echen un vistazo si quieren, y si no, que me escriban y cualquier duda que tenga quien sea, pues si yo no puedo, obviamente les ayudaré. Súper, súper bien. Vale, pues nada, bueno, de todas maneras, en la cajita de descripción de la entrevista dejaré también todas las formas de contacto, digamos que a través de las cuales, a través de las plataformas que pueden ponerse en contacto contigo, Laura. Y bueno, sin más, primero darte las gracias, decirte que esto más que una entrevista ha sido una masterclass. O sea, seguro que quien lo esté viendo por aquí va a estar de acuerdo conmigo porque yo creo que hemos aprendido mucho, mucho. Y nos has además dejado también cosillas que dices tú, ay, yo quiero saber más de esto. Así que, bueno, está bien porque has dejado esa semilla. Y bueno, nada más, eso decirte que muchas gracias por aceptar esta entrevista conmigo, querer reunirte para aquí conmigo. Y poquito más, a ti que has estado viendo la entrevista, darte las gracias, decirte que no te olvides de suscribirte, de darle a la campanita, de comentar, ¿vale? De seguir a Laura también, por supuesto, ¿vale? Aunque ahora tenga las redes abandonadas, da igual, pero así ya tienes el contacto y si la necesitas para lo que sea, la No, puedes por escribir. mensaje privado, ahí, o sea, me meto de vez en cuando, Contestas, tengo las notificaciones quitadas, pero yo me meto y contesto, sí, sí. claro, pues ya está. Pues de eso se trata. Y nada más, que nos vemos en la siguiente entrevista y Laura, que un besazo enorme y que mil gracias de nuevo. A ti, Elena, de verdad, muchísimas gracias y nada, un placer este ratito. Un Un abrazo. placer, lo mismo digo. Un besazo. Chao, chao.